Bueno, aquí ya con los jóvenes y las jóvenes hemos estado hablando, pero saludo en casa a los hermanos que nos están viendo. Eh, Hace unos días Dios ponía algo en mi corazón y sinceramente hasta hoy sentí fuertemente la necesidad de compartirlo. Escuchando al apóstol decía, bueno, no sé si debo hacerlo o no, porque pues ya sus palabras son más que suficientes, pero voy a intentar hacerlo porque de verdad creo que lo sentí de parte de Dios. Y acá con un poco de nerviosismo y de todo, depresión quizá, y voy a tener a los muchachos sentados un ratito, porque de verdad quiero compartir estas palabras, más que con ustedes, quiero compartirla con los hermanos que nos están viendo en casa, adultos, quizá también jóvenes, pero principalmente a los adultos. Aquí tenía anotado recalcar que pues algunos de los jóvenes, en su gran mayoría han justificado, los que no han podido estar en esta tarde. Algunos hasta estuvieron viernes a viernes, no faltaron ningún viernes, pero hoy por situaciones varias no se pudieron hacer presentes de salud y otras. Entonces, pues digamos que vale la mención porque también el esfuerzo y todo lo demás que habían hecho. En el caso de Juvenal, como lo mencionaba el apóstol, mandó su material en representación de él, aunque no pudo estar aquí por trabajo. Entonces acá tenía anotado mencionar eso. Y si ustedes vieran cómo tienen estos muchachos las mesas, cuando mi papá ahora veía mi mesita decía, todo eso lo tienen los muchachos. Y yo, yo creo que sí. Pues algo tienen, decía yo. Y ahora viendo todas estas mesas, la verdad es que me reventaron, o sea, me humillaron. Allá me sentí humillada yo. Está mejor de lo que se esperaba, de lo que yo esperaba, muchísimo mejor incluso de lo que se les pidió. Y entonces mi agradecimiento para todos ustedes. Me hace muy feliz porque sé que sacaron de su tiempo para ponerle empeño y dedicación. Entonces les felicito por no hacer solamente las cosas, sino por hacerlo excelentemente. Hay una frase que dice, y con respecto a lo que mencionaba el apóstol, dice que en la milla extra, que es la segunda milla que mencionaba, que decía ahora el apóstol, dice que en la milla extra no hay competencia. Y esa frase es tan cierta porque por lo general nos conformamos a hacer las cosas por hacerlas, por salir del paso, por cumplir. Pero los que van más allá, los que caminan esa milla extra, muy pocas veces van a encontrar competencia. Y es que yo creo que en parte a eso es a lo que nos ha llamado Dios, a ser excelentes. Ojalá se pudiera en todas las cosas, pero si no, por lo menos en lo espiritual, que es nuestra responsabilidad, como lo decía el apóstol ahora. Entonces, cada uno de estos trabajitos, si ustedes pudieran ver las mesas, ahora vamos a intentar ir de una en una. Evidencia nuestra permanencia en este 2020, nuestra lucha, nuestro esfuerzo. Y creo que acá está la culminación de todo. Estar viernes a viernes con ellos, con al menos 40 muchachos conectados, 40 muchachos y muchachas poderosos y poderosas en cada viernes por lo menos. Yo creo que aquí está representado y por eso es que me conmueve tanto, me sensibiliza, porque pues yo sé lo que ha significado, sé lo que a veces muchos de ellos han tenido que esforzarse porque no tenían internet en las casas, ir a donde un vecino, conectarse desde la acera de una casa de un vecino, porque le regala internet, pero no dentro de la casa, afuera. Entonces, yo sé lo que hay detrás de cada uno de estos viernes, entonces, de verdad que a mí me conmueve y puedo decir con mucha satisfacción que representa lo que ellos son, la juventud que Remanente Fiel realmente tiene. Hace unos días hablaba con una amistad y mencionábamos, y aquí ya sí voy con los hermanos que están en la casa,
los adultos principalmente. Hace unos días hablaba con una amistad y salía en el tema que hemos escuchado en más de una ocasión a personas decir que en mi tiempo esto, que en mi tiempo lo otro, que cuando estaba en Remanente Fiel, que aquello, que aquí, que allá. Y nos poníamos a decir que quizá a nosotros cuando éramos adolescentes nos hubiera encantado que se hicieran actividades de este tipo. Yo sé que ahorita se ve muy así, por todo lo del coronavirus debemos mantener pues la calma, ¿verdad? Porque Remanente Fiel es muy alegre y somos muy unidos y de estar dándonos abrazos y demás. Pero yo sé que ahorita entre un ratito viene la parte más alegre. En este momento pues así lo ha guiado Dios. Pero decíamos, quizá nos hubiese encantado que en nuestro tiempo se hicieran actividades así. Y no es que no se hacían, sí se hacían. Siempre de una u otra forma se planeaban viajes, se planeaban fiestas de fin de año y demás. Pero quizá algo exactamente como una expo nunca antes se había hecho y quizá nos hubiera encantado que cuando fuéramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes, hiciéramos algo parecido. Entonces yo les decía a esta persona, le decía, entonces ¿por qué no hacerlo ahora nosotros con y por los que sí están? A veces yo no entiendo la mentalidad de ciertas personas que va tipo así, como no lo disfruté yo, como no me lo permitieron a mí, entonces tampoco quiero que lo disfruten y que se lo permitan a otros. Y es ahí donde sale la generación A, de la que comúnmente bueno, no tan común, pero que últimamente a veces se nos ha mencionado la generación A. Nos mencionaba el pastor Graving, por ponerles un ejemplo, en el Congreso de Pastores, y lo menciono porque él ya lo mencionó, nos contaba cómo él cuando recién se reintegró al ministerio, ya por última vez y definitiva, que los chiquillos le decían, Graving, vamos a mejenguear. Y que él decía, ¿cómo que mejenguear? ¿Cómo que mejenguear? Decía, cuando yo era joven, en mi tiempo, no nos dejaban mejenguear. Entonces él decía, yo era un definitivo amargado, yo era parte de esa generación A. Gracias a Dios que hoy por hoy el pastor Graving aprendió y por eso es que Dios lo tiene en esa tan honorable posición que está, ¿verdad? Entonces, esas personas con esa mentalidad, yo creo que no solamente tienen amargazón en su corazón, creo que eso también se llama egoísmo y refleja la condición en la que tienen el corazón muchas personas. Es como que si yo, Yasmín, de 28 años hoy, me pusiera celosa porque en Remanente Fiel se ha entendido de que si hay una verdadera necesidad de acudir a vestiduras alternativas por cuestiones laborales o por cuestiones de educación física en las escuelas y los colegios, como que si yo, Yasmín, que hoy no estoy en la escuela, que hoy no estoy en el colegio, que hoy tengo 28 años y soy una persona profesional, como que si yo me pusiera a reclamar que en mi tiempo no se me permitió, que en mi tiempo no podía, que en mi tiempo pasaba vergüenza, que en mi tiempo bla, bla, bla. Como que si yo me pusiera a reprochar que en mi tiempo no era así y comenzar a guardar rencor por eso. Viene a ser muy parecido a la mentalidad esa que algunas personas también tienen que dicen, está bien, quiero ver a los demás prosperar, siempre y cuando no prosperen más que yo. O sea, que si yo no disfruté de tal beneficio, que tampoco lo disfruten los demás. O que si yo sufrí, entre comillas, valga, por tal motivo, que también tienen que sufrirlo los demás. Yo me pregunto, ¿será que acaso les ciega tanto el diablo que no les permite ver cómo este montón de jóvenes y otro montón permanecen en Cristo? ¿Acaso es que no pueden ver que aunque no sean perfectos, porque jamás se va a esperar perfección, aunque yo creo que más bien están más allá que de acá, que aunque no sean perfectos, quiero decir más allá es más cerca de la perfección que de la imperfección, ¿verdad? Pero que se guardan para Dios, que son jóvenes, que es una generación que se guarda para Dios. ¿Acaso el diablo no les permite ver eso? ¿Acaso no es que es un motivo más que suficiente eso para que dejemos de estar dándole campo a los celos, al egoísmo y a las amarguras? Las almas se están salvando. Los jóvenes no solo están llegando a los pies de Cristo, sino que también permanecen. Y para mí, eso es un motivo más que suficiente. ¿No será que a usted le está importando más su egoísmo alimentado por rencores y raíces de amarguras que la salvación de las almas? ¿Qué le importa más?
El que en mi tiempo no se podía, mi tiempo, o que se salven las almas. No sé ustedes, pero para mí, si una jovencita como Daniela se salva, cualquier cosa que haya vivido, cualquier corrección, cualquier mano dura, entre comillas, cualquier vergüenza, cualquiera lo que sea, habrá valido la pena porque una Daniela se salve. Cuánto no más viendo este montón de muchachos que no están perdidos en las calles en drogadicción, como drogadictos, como un montón que vemos hoy en día. Cuánto no más viendo este montón de jovencitas que se dan a respetar, que se dan a valer, que no se desvalorizan en la calle como tantas que también ve uno allá afuera. Por eso yo siempre les digo a ellos, y hoy lo digo en público, sin vergüenza, sin ningún temor, yo los valoro muchísimo, porque así es como he aprendido a verlos. Porque puedo imaginar lo que sentiría mi corazón ver el día de mañana a un David perdido en las calles, siendo un drogadicto, pero lo veo semana a semana parado en el altar sirviéndole a Dios. Por eso es que a mí me nace estar siempre ahí al frente, en primer lugar alabando a Dios, pero también mostrándole apoyo a un joven, que es un joven como todos ellos, que tienen luchas, que tienen pruebas, pero que permanecen, que cometen errores, pero que permanecen, que nadie los obliga, que quizá al inicio cuando eran más niños tenían que hacer las cosas por obediencia, pero muchísimos de ellos hoy por hoy hacen las cosas por convicción. Para mí, eso es más que suficiente. Esto es algo que todos los adultos deberíamos aprender, y me incluyo porque hoy por hoy me considero una adulta. Es algo que deberíamos entender, y una vez que lo hayamos logrado ver así, estaríamos en las mismas, apoyando en primera fila, y ahora que no se puede por el COVID, apoyando desde nuestros lugares, gritando, dando saltos de alegría, cuando veamos a un joven en ese altar trayendo un mensaje de la palabra de Dios, cuando veamos a Wainercito y a Carlitos intentando dirigir, dar lo mejor a Dios, cuando veamos a Naomi pasar a cantar, cuando veamos a Stephanie pasar a dar una lectura, cuando veamos a cada uno de estos jóvenes y estas jovencitas subirse al altar a servirle a Dios, esa debería ser nuestra actitud como adultos, porque aprendemos a verlos así, de esta forma. Si los adultos entendiéramos esto a plenitud, serían los primeros en estar gritando de agradecimiento por esta generación de almas jóvenes que le hemos arrebatado al diablo de las garras. He visto incluso algunos de esos amargados, que por cierto hasta se me venía una seña, no sé si ustedes saben, pero en inglés para el término perdedor es loser, y se hace una seña aquí de L en la frente. Y me imaginaba justamente una seña de una A en la frente para la generación, perdón, pero la voy a hacer. He visto incluso algunos de esos amargados que persisten en tal espíritu en lugar de aceptar no solo estas cosas, sino que hasta en lugar de comprender que los beneficiados no son solamente estos jóvenes, sino que los beneficiados somos todos. ¿Cuántos de ustedes hoy por hoy tienen hijos que podrían estar disfrutando de la vida cristiana como lo hacen los adolescentes, los jóvenes y los niños de remanente fiel? ¿Cuántos hoy por hoy tienen hijos que podrían estar siendo instruidos en las cosas de Dios, que podrían estar siendo llevados por el buen camino, y que podría usted como papá, como mamá de familia, verles el día de mañana ser como esta generación tan linda que tenemos hoy aquí? Por su amargura, también está eximiendo de esos beneficios y de esos beneficiosos cambios a sus hijos. Ellos podrían estar aquí disfrutando también con nosotros. Entonces, para los que tengan tal amargura en sus corazones, yo le insto a meditar en estas palabras. Ojalá vuelvan a ver este video en algún momento, si permanece en el Facebook. Medite de qué quizá está usted eximiendo a sus hijos, privando a sus hijos, de qué beneficios, simplemente por guardar amargura en su corazón. Y a los adultos que pertenecen a Remanente Fiel, les llamo a valorar más a estos jóvenes, en lugar de estarles criticando por lo mínimo que hagan.
No estoy diciendo que pecan y que se les va a pasar por alto, no. Si hay un pecado, se enfrenta, se habla con autoridad, se procede como tiene que proceder. No es alcahuetería, pero tampoco es estar ahí pullando, molestando, cuando son cosas mínimas. Cuando vemos cómo es la juventud hoy en día allá afuera, corruptos, perdidos en pecado, perdidos en vicios, perdidos en todo. Entonces, en lugar de estar allí pullando, molestando, siendo estorbo, más bien venir a hacer fuerza para estos jóvenes, venir a apoyarles, venir a valorarles, ojalá procurar verles de esta forma en la que yo con tanto sentimiento les he expresado hoy, porque para mí así son, Dios lo sabe. Ojalá pudiéramos verles así siempre y mostrarles todo nuestro apoyo, que ellos sientan nuestra fuerza también como adultos. Y eso es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir con ustedes. Espero que los jóvenes hayan comprendido, pero principalmente espero que ustedes allá en casa lo hayan entendido también. Dios les bendiga y vamos a proceder a lo que sigue.